Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. Les saluda Pablo Hernández. Bienvenidos al programa Pulso Político Aprendiendo con el Politólogo, donde hoy estaremos conversando sobre lo que sucede en nuestro país, sobre todo lo que está aconteciendo en los últimos días, en los últimos meses, relacionado a la política, relacionado a las, bueno, no podemos decir elecciones porque aún no son las elecciones, pero sí en un ambiente preelectoral, en un ambiente que ya ha estado muy cimentado por varios actores y que hoy nos vamos a centrar en un hecho político y nos vamos a centrar también en imágenes en términos de lo que está sucediendo en el país, sobre todo porque hoy vamos a proporcionar una información, una encuesta que hizo la firma consultora o la firma encuestadora Inbamer, que fue contratada por Noticias Caracol y por Blue Radio, y claramente pues es de conocimiento público de todos los resultados de esa encuesta, y hoy vamos a tomar, y con todo el crédito de Inbamer y de Noticias Caracol y Blue Radio, es el sentimiento hoy de país. Además de eso, cuál es la percepción de los principales problemas del país. Además, vamos a estar hablando sobre cuál es la percepción de los colombianos, o más bien de los encuestados, hacia el gobierno nacional, sobre el rumbo del país y demás. Y también la información que nos proporciona en términos de intención de votos. ¿Ok? Y ahora, antes de ya entrar en materia de analizar a detalle cada uno de esos resultados, cada uno de esos hallazgos, quiero cimentar algunos principios. Lo primero es que hoy en día, en la actualidad, la gente no está pensando en elecciones, no está pensando en cuál va a ser su decisión para elegir al próximo gobernante, porque aún no estamos en ese escenario y todavía las personas no piensan en eso. Entonces salen encuestas y muestran una intención de voto. Pero lo que hay que decir es que estas encuestas no van a predecir o a mostrar como tal cuál va a ser la intención de voto, porque aún quedan muchísimos meses para la primera vuelta presidencial. E incluso muchos de esos aspirantes pueda que al final de la carrera ya no estén. Es importante mencionar eso. Lo que sí podemos entender de estas encuestas es, uno, es una fotografía del panorama hoy, cerrando marzo, empezando el mes de abril. Eso es importante que lo tengamos claro. Que también lo que hay que rescatar de estas encuestas, más allá de la intención de voto, es el reconocimiento, la imagen favorable que tienen los posibles aspirantes. Esos sí son insumos valiosos que deben considerar los participantes o los aspirantes para tomar unas decisiones de si me elijo, si participo o no participo. Importantísimo eso para que toda la ciudadanía lo tenga claro. Estas encuestas de pronto no hay que mirarlas tanto de quién va de primero, quién va de segundo, quién ya quedó en la cola, sino más bien en términos de análisis, lo que hay que revisar es la favorabilidad, hay que mirar el nivel de reconocimiento que hay y además de eso, cuál es la percepción que hay hacia el país. Entonces, con ayuda del equipo técnico, vamos a ver las primeras imágenes, ¿cierto?,
Ya esta es una encuesta, como estábamos mencionando, que contrata Noticias Caracol y Blue Radio, y que a lo largo de la semana pasada se habló mucho de eso. Y vamos a empezar con la intención de voto. Y vamos a ver, y quiero hacer el primer comentario sobre esto en la presentación que sigue, donde vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de precandidatos, de aspirantes que hay. Se habla de que podemos llegar hasta 70. Claramente esta encuesta Inbamer, que es la siguiente imagen, muestra, por ejemplo, esta cantidad. Hay ahí, bueno, casi 26, 23 aspirantes que están midiendo y demás. Esta es la foto de marzo. Ojo, a un año de elecciones a Congreso, a un año de consultas populares, pero todavía a 14 meses de la elección presidencial, la primera vuelta. Primer comentario, la cantidad de aspirantes que hoy están saliendo. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que preguntarse, que por qué están saliendo tanto. Porque si vemos, hay muchos y de diversos sectores y demás, y eso se debe en primer lugar, uno, que hay liderazgos en el país que se consideran elegibles, que consideran que pueden participar en las próximas elecciones. Dos, un cambio generacional, es decir, salvo Vargas Lleras y salvo otros personajes, la mayoría, y bueno, también salvo Sergio Fajardo, la mayoría son nuevos candidatos hacia la presidencia. Por ejemplo, Gustavo Bolívar, Vicky Dávila, Claudia López, Miguel Uribe. O sea, es primera vez que aspira, y ahí hay un cambio generacional comparado a quienes nos han gobernado en los últimos años, a quienes hoy aspiran nuevamente. Por ejemplo, el caso de David Luna, que es un señor de 50 años y demás. Ahí está también, por ejemplo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Hay otras figuras como, por ejemplo, María José Pizarro y demás. Pero la foto, eso es como primer comentario. Como segundo comentario, lo que hay que mencionar también es que en esta imagen que estamos viendo, esta foto del mes de marzo, Gustavo Bolívar puntea esa intención de voto. Ojo, y veremos a la luz de varios datos que vamos a revisar, por ejemplo, que no es tan favorable la imagen del gobierno nacional y en cabeza del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, Gustavo Bolívar ya está marcando una tendencia. Le sigue con un margen mínimo Sergio Fajardo, a continuación Vicky Dávila y también Juan Manuel Galán. Entonces, estos primeros 5 aspirantes de alguna manera ya se van separando del pelotón, aunque no hay unas diferencias muy distantes, no hay unas diferencias muy marcadas, pero de igual manera ya por lo menos se está viendo a la luz de esta imagen de hoy del mes, el 1 de abril, es que hay 5 aspirantes que tienen una probabilidad y que ya se van marcando una diferenciación del resto de precandidatos. Claramente, en una encuesta que puede salir en 1 o 2 meses más, pues el panorama o la imagen puede ser totalmente distinta. Pero esta es lo que vemos hoy. ¿Ok? Sigamos, por favor, y seguiremos analizando también, ya no solo esto, sino también, por ejemplo, en caso de que estos fueran los precandidatos o fueran los candidatos a la presidencia y que este domingo fueran las elecciones y que solo estuvieran estos candidatos que ustedes están viendo en pantalla, ganaría Sergio Fajardo. Claramente con un margen, un empate técnico prácticamente entre Sergio Fajardo y Gustavo Bolívar. Ojo, y son 2 imágenes totalmente distintas. En la anterior veíamos que en la balota estaban todos los candidatos y ahí ganaba Gustavo Bolívar. Pero en este panorama, con menos candidatos, el que posiblemente gana, de acuerdo a la encuesta, sería Sergio Fajardo. Entonces, importantísimo eso.
Ahora, más adelante veremos cómo está la imagen favorable de Fajardo. Ahora, hipotéticas consultas, ¿cierto? El camino presidencial tiene por lo menos 3 momentos importantes. Para algunos tiene 3 momentos importantes, por ejemplo, las consultas, la primera vuelta y en dado caso que llegue a la segunda vuelta. En esa consulta, pues claramente se viene construyendo una marca política y consiguiendo votos de los sectores. Entonces, en una hipotética consulta de izquierda que participen estos candidatos que ustedes ven en pantalla, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Iván Cepeda, María José Pizarro y el resto, quien ganaría la consulta de izquierda sería Gustavo Bolívar. Ojo, importante eso, le seguiría Daniel Quintero, pero sí hay una diferencia de casi más de 30 puntos, de 25 puntos de diferencia entre ambos y demás. Ahora, así está en términos de la izquierda. Ahora vayamos, por ejemplo, a una hipotética consulta de centro, donde estaría participando Sergio Fajardo, Claudia López y demás, que es la que estamos viendo en pantalla. En una hipotética consulta con estos candidatos, aspirantes de centro, claramente estaría ganando Sergio Fajardo con un 35%. Y ojo, uno de los hechos de que Sergio Fajardo hoy esté en las primeras ranking o primeras filas de las encuestas es que a la persona le están reconociendo su coherencia política. Ha sido muy coherente, ha reconocido errores, los quiere enmendar y demás, y las personas están reconociendo eso. Entonces, importante eso, que en una hipotética consulta de centro, este sería el posible resultado. Ahora veamos en el otro espectro político, la derecha, con Vicky Dávila, Germán Vargas Llera y demás. Importantísimo esto, por ejemplo, aquí podemos ver, y sobre todo Vicky Dávila, quien se está vendiendo como un outsider de la política, y entiéndase el término outsider de la política, es decir, que viene de fuera de la política para participar, ¿ok? El término outsider es que viene de afuera, y participa por primera vez, tiene un factor sorpresa. Pues sabemos que Vicky Dávila viene de los medios de comunicación, por ejemplo, y que es primera vez que está participando en política electoral. Entonces, de acuerdo a esta imagen, lo que podemos deducir es que Vicky Dávila, un empate técnico con Vargas Llera, pues tiene un alto reconocimiento, tiene unas altas probabilidades, y si ustedes miran el resto de candidatos también hay una diferencia, es decir, que hay una gran concentración entre Vicky Dávila y Germán Vargas Llera. Quien logre unir más entre estos dos puede ganar esta hipotética consulta. Entonces, hemos visto en primera medida estas 3 posibles escenarios y demás, y que, como estaba mencionado anteriormente, son consultas hipotéticas que lo que buscan básicamente es mostrar la favorabilidad y unos escenarios posibles y demás. Entonces, sigamos adelante y ya vamos a conversar un poco sobre la percepción de los principales problemas o el sentimiento de los ciudadanos hacia el país. Es decir, si consideran que esto va por buen o por mal camino, ¿ok? Porque eso también es un indicador que es vital para entender cuál es el sentimiento y las emociones de los ciudadanos, y en este caso de los encuestados, que encuestaron, de acuerdo a la ficha técnica que estuvimos revisando, a 1.200 personas en 56 municipios, en ciudades principales como Barranquilla, Cartagena, Bogotá y demás. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, la de la afinidad política. Podemos pasar a continuación. Esta, importantísimo, el reconocimiento de personajes de la vida pública. ¿Ok? Aquí hay 2 variables importantes. La de favorable, la imagen favorable y la imagen desfavorable. Entonces,
Sergio Fajardo encabeza de alguna manera porque tiene un 67% de personas que sí lo conocen, pero es, entre otras cosas, el que mejor o más imagen favorable tiene. Tiene una imagen favorable del 40%, por ejemplo. Y, por ejemplo, el caso de Claudia López tiene mayor reconocimiento, el 76% la reconoce, pero su imagen desfavorable es mucho más alta. Tiene una imagen desfavorable del 27%. Ahora, también dentro de los personajes públicos a destacar que también tienen una imagen desfavorable, por ejemplo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, que tiene una imagen desfavorable del 39%. Y dentro de los aspirantes que vimos, quien tiene una imagen desfavorable más alta viene siendo Enrique Peñalosa con un 33%. Entonces es importante, y así sabemos, porque es importante que las personas nos conozcan, pero además de eso, que tengan una imagen favorable de nosotros, porque eso genera credibilidad y aumenta las probabilidades de ser elegido. Para los candidatos, para los aspirantes, esta información es vital y claramente esto es algo que se tiene que ir construyendo con confianza, con transparencia y demás. Bien, hemos llegado a la mitad del programa, vamos a hacer una pausa y en minutos regresamos y seguiremos analizando esta encuesta de Inbamer. Ya nos vemos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Muy bien, seguimos el programa Pulso Político, hoy analizando la encuesta Inbamer, contratada por Noticias Caracol y Blue Radio, donde nos muestran un panorama, una imagen de la situación del país, las emociones, el sentimiento y la intención de voto. Estábamos hablando un poco sobre esa intención de voto de algunos precandidatos, aspirantes y demás, que están buscando la posibilidad que dentro de 14 y 16 meses ser presidentes de la República. Ahora, ya revisamos, por ejemplo, las hipotéticas consultas, quién va liderando las encuestas y demás. Pero vamos a hablar también, otro indicador importante es la percepción de país, relacionada al presidente de la República. ¿Okay? ¿Qué imagen tienen los encuestados?
y los colombianos sobre el presidente de la República. Y es importante mencionar que, por ejemplo, usted ante la siguiente pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando su labor como presidente de Colombia? Gustavo Petro, los colombianos desaprueban su gestión con un 60% y tiene una favorabilidad del 35%. Y ahí está un poco desagregado por regiones del país. Esa es la imagen el día de hoy sobre la imagen que tienen los colombianos hacia el presidente de la República, el concepto que hay, si aprueba o desaprueba o no, si tiene una imagen favorable o no tiene una imagen favorable. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque al candidato de continuidad se le puede convertir en un lastre en caso de que su imagen desfavorable sea tan alta, pero en caso de que la imagen favorable del presidente sea alta, pues será una gran ventaja para el candidato. Ahora veamos cómo estamos en términos de percepción del país sobre la situación actual y principales problemas. Ante la pregunta esta, muy interesante. En general, la siguiente imagen. En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? Los encuestados responden que en Colombia el 66% considera que las cosas van por mal camino. El 28,6% consideran que las cosas van por buen camino. Y el resto, el 4,9%, no sabe, no responde. Y aquí, esto es un indicador que a nosotros nos puede servir, por ejemplo, desde el punto de vista de consultor en términos de campañas, porque las campañas se dividen en tres: campañas de continuidad, campañas de cambio o campañas de renovación. Aquí, a la luz de esta encuesta, lo que la ciudadanía nos está transmitiendo es que debe haber un cambio. Ese es el sentimiento, porque dicen las cosas no van bien, las cosas en el país no van bien. Y esa percepción la vamos a reforzar con la siguiente imagen, donde le preguntan a los colombianos que en su concepto cuáles son los principales problemas del país. Y hay tres grandes problemas: 1, orden público; 2, desempleo y economía; y 3, en la calidad y cubrimiento en términos de la salud. Es decir, esto es lo que ellos consideran que son los principales problemas de nuestro país. El tema de seguridad, que claramente ha perjudicado muchas zonas del país. El tema del desempleo es fundamental. Hay una incertidumbre económica. El gobierno no ha sabido tramitar y no ha sabido mantener una seguridad jurídica para todos nosotros. Y por último, pues también la crisis que está muy aguda en el sector de salud. Entonces, estos son los principales problemas de nosotros los colombianos, que las personas consideran que es lo que más les preocupa y que el próximo gobierno debe atender, y que en clave de las elecciones, quien sepa traducir y lograr que la ciudadanía se identifique con estos problemas, va a tener muchas probabilidades de ganar. Entonces, esa es una información vital. Pero ahora vamos también a revisar, porque dentro de todo esto, en temas de coyuntura, el tema de la consulta popular. Ante la pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro convoque una consulta popular para sacar adelante las reformas que propone su gobierno? De acuerdo, un 50%. Es decir, un 50% está de acuerdo con que el presidente haya convocado una consulta popular. En desacuerdo, el 43%. Y ojo, hay un gran porcentaje el cual está de acuerdo, pero además de eso también es un porcentaje muy alto en el cual no está de acuerdo con que el presidente use este mecanismo para tomar este tipo de decisiones y demás. Y claramente esto lo hace muy reñido, el margen de diferencia es muy corto, no es un margen súper amplio que va a determinar un poco los resultados de las elecciones y demás. Sin embargo, y como estábamos mencionando en programas anteriores, para que tenga viabilidad jurídica
los resultados de la consulta popular deben superar o deben tener mínimo el 33% de los electores, es decir, un poco más de 13 millones de votos. Y ante esa misma imagen, vamos a colocar la misma imagen, porque abajo hay una información importante. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en la consulta propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro? Y bueno, aquí, por ejemplo, definitivamente sí votaría un 29%. Probablemente sí votaría un 15%. Y mucho más abajo, definitivamente no votaría un 29%. Es decir, está muy reñida. Y si uno hace las sumas entre los que definitivamente o probablemente votarían con los que probablemente o definitivamente no votarían, es muy reñida esa decisión y el panorama en general. Entonces, tema de coyuntura y demás. Ahora, también hay otra pregunta muy interesante sobre donde le están preguntando a los encuestados si les gusta el hecho de que el presidente de la República use la red social X para o como fuente de información y demás, y muchos de ellos están en desacuerdo con que el presidente use X para como medio de comunicación, que ellos prefieren más bien un canal más directo y formal. Bueno, entonces, a todos los que nos están escuchando, este es el panorama, esta es la fotografía el día de hoy de la campaña, de cómo vamos y demás. Es importante esto. Una encuesta no es la imagen completa, ¿ok? No es el panorama completo, pero varias encuestas sí ya es una película y que claramente hay que mirar cada una de las encuestas, sus metodologías, fichas técnicas, alcances y demás para determinar un panorama, ¿ok? Entonces, esto es la situación el día de hoy, esto es lo que se habla, este es el sentimiento de país e incluso algunos de los sentimientos de país es que hay incertidumbre, hay desasiego, en algunos escenarios hay desesperanza, pero claramente esto es importante para traducirlo en términos de cambio. Si uno se basa en esta encuesta que vamos de revisar, la ciudadanía requiere un cambio, está pidiendo un cambio. Claramente es muy pronto para determinar absolutos en lo que va a acontecer en la primera y segunda vuelta, pero se está construyendo un camino. Las campañas electorales es algo que se cocina a fuego lento y por lo tanto hay que esperar, hay que saber medir las cosas y caminar con mucha estrategia. ¿Okay? Entonces es importantísimo que todos tengan esto presente. La intención de mostrar estas encuestas es hacer pedagogía para que ustedes tengan claro algo. Las encuestas sí son instrumentos de investigación cuantitativa que sí nos arrojan información valiosa, pero en términos políticos toda encuesta que se publica tiene un matiz, tiene una intencionalidad de mostrar algo, de favorecer o de desfavorecer a alguien. Quienes hemos estado en campañas electorales y hemos hecho procesos de encuestas y demás, nos arroja información vital, fundamental, y en términos internos sí se sabe más o menos lo que se puede hacer y no se puede hacer. Pero cuando se publican las encuestas sí tienen un matiz que hay que revisar y que estudiar y tener mucho discernimiento. Por lo tanto, es importante saber que esto no va a determinar cómo va a ser la carrera presidencial, pero sí es valioso rescatar favorabilidad, reconocimiento, sentimiento y percepción del país. Bueno, hemos llegado al final del programa, agradeciendo a cada uno de ustedes por estar acá, por este tiempo que nos ayudan. A Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes, al equipo técnico del Canal 12 que nos ayuda para que esto sea posible. Nos vemos en una próxima emisión. Dios les bendiga.
Respira Vida. Una campaña de Canal 12, el canal de Sucre.